Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la segunda parte. Un tema muy interesante que ya hemos estado analizando. Y pues en esta semana que estamos hablando rápidamente, tenemos este tema muy importante. El tema de esta semana es haciendo firme. Y es haciendo firme nuestra vocación y nuestra elección. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que la palabra de Dios nos invita a que hagamos firme nuestra vocación y nuestra elección para no caer nunca. Ahora quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite encontrarnos a través de este medio para que juntos estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude con su buen espíritu y que las cosas que vamos a aprender podamos también practicarlas cada día en nuestras vidas. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Elegidos por nuestras decisiones. Y nuestra primera pregunta nos dice así: si cumplimos las condiciones sobre las cuales hacemos firme nuestra vocación y elección, ¿cuál es el resultado? Entonces vamos a ver cuál es el resultado si nosotros cumplimos las cosas a las cuales se nos llamó. Vamos a tratar de entender esta parte. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 y verso 11. En verso 10, última parte, y verso 11. Vamos a ver lo que nos dice allí. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la palabra de Dios nos dice que si nosotros cumplimos las cosas que se nos pide, vamos a tener primero no vamos a caer jamás, y después se nos va a dar una amplia entrada en el reino de Jesucristo. Muy bien, ya sabemos cuáles serán los resultados, ya sabemos cuál va a ser, qué es lo que pasará si nosotros hacemos aquello que es correcto. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Diccionario de las Gentes en la página 277 y página 278, la cual nos dice así: el ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Esto es, Dios quiere que seamos completos. Dios quiere que seamos perfectos. El plan que Dios tiene para ti y para mí es mucho más grande de lo que tú y yo podemos imaginar y de lo que la humanidad pueda ofrecernos. Nos quiere rescatar completamente. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Veamos lo que está escrito aquí. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. Entonces, imaginemos, el plan de Dios es que quedemos separados del pecado completamente para que nos guarde de caer en el mal. ¿Nos damos cuenta? Por eso que dice, si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. La intervención del tentador no ha de ser tenida por excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los que profesan seguir a Cristo buscando excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que inducen a pecar. No hay disculpa para el pecado. Un temperamento santo
Una vida semejante a la de Cristo es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. Aquí tenemos muchas personas que dicen, no, es que yo soy así. Es que yo crecí en asuntos difíciles. No hay excusa. Nuestros defectos de carácter y las excusas que pongamos son aquello que le da fuerza a Satanás. Pero que Satanás nos tiente y que nosotros decidamos ceder a la tentación no tiene que ver con cómo crecí, por qué crecí, cuáles son las circunstancias. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es una elección que tú y yo hacemos. Muy bien, pero vamos a ver qué es lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que está escrito aquí. ¿Cómo se manifiesta la elección de la gracia a través de nuestro poder de decisión en las vidas de Jacob y Esaú? Aquí tenemos dos personajes en la historia muy importantes. Pero ¿cómo se manifiesta la elección de la gracia? Jacob, Esaú. Uno puede decir, bueno, es que yo crecí en condiciones difíciles, por eso soy así. Mi carácter no puede cambiar porque soy así. Pero vamos a ver cómo se manifiesta la gracia. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Y vamos a leer qué nos dice este siguiente párrafo. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso número 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto es, Dios sabe toda la cosa y somos elegidos. Dios que conoce todas las cosas, somos elegidos en santificación por el Espíritu. Muy bien. Para que nosotros seamos obedientes y para que seamos rociados con la sangre de Cristo. Fuimos elegidos para eso, para la obediencia. Pero vamos a ver cómo nos dice más la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente texto que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 9. Y este texto nos va a aclarar el asunto y ahí vamos a leer el verso 10 al verso 14. Veamos lo que nos dice. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Aquí pareciera que sí, pero dice, no hay injusticia en Dios. Esto es, Dios llama a todos. Ya vimos allí, para obediencia. Pero había algo que Dios estaba diciendo que iba a pasar allí, antes de que hicieran o no hicieran. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo que está allá en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el verso 4 y en el verso 5. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en ese tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Las mismas oportunidades para cada uno. Esaú tuvo la misma oportunidad que su hermano. Somos elegidos para que Dios nos salve, pero también somos elegidos para la obediencia. Uno decide si desea o no. Lo mismo ocurre con aquellos 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal. Todos doblaron la rodilla ante Baal, todos le besaron. Pero estos 7,000 decidieron permanecer firmes y leales a Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es, somos hoy día el remanente que es dejado por gracia o que es escogido por gracia. Esto es, más bien, tú escoges la gracia y decides permanecer fiel a Dios. Pero vamos a ver cómo nos dice esto el Espíritu de Profecía, porque aquí pareciera que Esaú fue desestimado, pero fue desestimado en relación a su elección.
Pero vamos a ver lo que nos dice aquí este siguiente párrafo en la pluma inspirada para explicar estas cosas. Padre Casi, Profetas, en la página 207 nos explica: Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios, y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor, pero no hicieron la misma elección. Tomaron diferentes caminos y sus sendas se habían de apartar cada vez más una de otra. Entonces, los dos conocían a Dios, los dos sabían las promesas y los requerimientos de Dios, pero uno eligió seguir a Dios y el otro eligió no seguir a Dios. Y como consecuencia, las sendas de ambos se apartaron demasiado. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegiría a cada alma para la vida eterna. La obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única elección que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, Dios nos permite que nosotros elijamos si deseamos ser salvos. Dios ha puesto el requerimiento para alcanzar esa salvación. Ahora nos toca a nosotros, mediante nuestra libre decisión, mediante ese ejercicio de poder decidir qué es lo que queremos. ¿Nos damos cuenta? Entonces es muy importante que tú y yo podamos decidir correctamente. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que te invito para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que nos guarde, pueda ayudarnos, pueda bendecirnos. Hemos leído su palabra. Queremos pedir que mediante esto que hemos aprendido podamos elegir el proceso de la salvación en nuestra vida, de tal manera que podamos vivir según su voluntad. Quede con nosotros aquí. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.